Bienvenidos a todos, mi nombre es Lucía Ávila Álvarez y soy residente de segundo año del Centro de Salud Esperanza Macarena de Sevilla. Voy a presentaros junto a mis compañeros Felipe Fernández Cuenca y Patricia Vaca Vilanova nuestro trabajo sobre atención al paciente con hemorragia digestiva superior e inferior. Hemos dividido nuestro trabajo en varias partes. En primer lugar, hablaremos sobre los conceptos y los factores de riesgo de hemorragia digestiva, las formas de presentación y principales etiologías de la misma. Realizaremos un diagnóstico diferencial. Aprenderemos el manejo inicial de este tipo de pacientes. Mencionaremos los principales tratamientos médicos e intervencionistas, así como las escalas pronósticas. Y por último, pasaremos a hablar de los AINES y el riesgo gastrointestinal. En las hemorragias digestivas altas, el punto sangrante se localiza entre el esfínter esofágico superior y el ángulo de Treif. En las hemorragias digestivas bajas, el punto sangrante está localizado por debajo del ángulo de Treif. El tipo de hemorragia digestiva más frecuente es la alta, suponiendo entre un 60 y un 70% del total de hemorragias digestivas. En cuanto a las formas de presentación, podemos encontrarnos la hematemesis, que es el vómito hemático, que puede adoptar una coloración roja brillante correspondiente a sangre fresca o negruzca en pozos de café, según haya sido alterada por la secreción gástrica. Es la forma de presentación típica de la hemorragia digestiva alta. Las melenas son deposiciones negruzcas, alquitranadas, de consistencia pastosa y brillante. Se producen en las hemorragias digestivas altas, en las que la sangre está al menos 8 horas en el tubo digestivo, produciéndose la oxidación de la hemoglobina y la coloración negruzca de las heces. También se pueden presentar en hemorragias digestivas bajas de menor cuantía y un tránsito más lento. La hematoquecia consiste en la emisión de deposiciones mezcladas con sangre. Sugieren hemorragia digestiva baja en la mayoría de los casos, aunque también pueden tener lugar en hemorragia digestiva alta, de cuantía abundante y de tránsito rápido. La rectorragia consiste en la emisión a través del ano de sangre roja fresca. Es muy típica de las hemorragias digestivas bajas, aunque también puede tener lugar en hemorragias digestivas altas, en las que se produce un sangrado muy abundante que tiene un tránsito muy rápido a través del tubo digestivo. La hemorragia digestiva alta supone entre un 7 y un 8% del total de consultas en urgencia. Tiene asociada una mortalidad del 5 y el 10% en los casos de origen no varicoso y de un 10 y un 20% en los casos asociados a hipertensión portal. Los principales factores de riesgo de hemorragia digestiva alta son una edad superior a 65 años, un tratamiento activo con AINES, antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes, corticoides o inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Los antecedentes personales de úlcera péptica, hemorragia digestiva previas, infección activa por Helicobacter pylori, patología hepática o enolismo crónico suponen también factores de riesgo importantes para una hemorragia digestiva alta. La principal etiología de la hemorragia digestiva alta en nuestro medio es la úlcera gastroduodenal, suponiendo entre el 30 y el 50% de los casos, seguida de las varices gastroesofágicas, que representan la segunda causa más frecuente. Otras posibles causas menos frecuentes serían lesiones erosivas como esofagitis péptica, el síndrome de Mallory-Weiss, neoplasias como leiomioma, leiomiosarcoma o malformaciones vasculares. En el caso de las hemorragias digestivas medias y bajas, la principal causa de las mismas está constituida por la patología anorrectal. La fisura, la fístula, las hemorragias, las hemorroides, todo este tipo de patología constituye la principal causa de hemorragia digestiva media y baja.
Otras causas menos frecuentes serían la poliposis colónica, la enfermedad diverticular, neoplasias de recto, de colon, causas inflamatorias como la enfermedad inflamatoria intestinal, causas sistémicas como vasculitis, amiloidosis, causas vasculares como la isquemia intestinal y por último y menos frecuente, causas congénitas como la duplicación intestinal. Es importante establecer un diagnóstico diferencial entre hematemesis, epístasis y hemostisis. En estas dos últimas, el origen del sangrado es la vía aérea. También debemos diferenciar la pseudohematemesis, que se produce vómitos oscuros debido a la ingesta previa de bebidas como cola, café, vino tinto o alimentos como tomates y cerezas. También debemos distinguir la pseudomelena, que son deposiciones oscuras debido a la ingesta de espinacas, de regaliz, de alimentos ricos en tinta o en pacientes que tienen tratamiento crónico con hierro oral o sales de bismuto. La hematemesis se pueden producir en otras patologías como la isquemia mesentérica y la obstrucción intestinal mecánica. Por tanto, una hematemesis no siempre es indicativo de hemorragia digestiva. Para realizar un diagnóstico es de vital importancia hacer una correcta anamnesis. En la anamnesis debemos recoger los hábitos tóxicos del paciente, la toma previa de fármacos gastrolesivos como los AINES, alimentos que puedan ocasionar pseudomelena, antecedentes personales, características organolépticas, tanto del vómito como de las deposiciones, cambios en el ritmo gastrointestinal y síntomas vegetativos acompañantes. En la exploración física debemos determinar la palidez cutánea, signos de hepatopatía crónica, como sería la circulación colateral a nivel abdominal o el eritema palmar, y la estabilidad hemodinámica del paciente. Para ello debemos tomar tensión arterial y determinar la frecuencia cardíaca. Hablamos de inestabilidad hemodinámica cuando existe una tensión arterial sistólica inferior a 100 y una frecuencia cardíaca superior a 100. Debemos completar la exploración física con una auscultación cardiorrespiratoria, una palpación abdominal y un tacto rectal en caso de hematoquecia, de rectorragia o de melena. Para realizar el tacto rectal, colocamos al paciente en posición genupectoral o fetal. Debemos buscar restos hemáticos a nivel externo o posibles lesiones como hemorroides, como fisuras que nos puedan justificar el sangrado. Una vez introducido el dedo, determinamos el tono del esfínter y delimitamos posibles lesiones internas como masas rectales o hemorroides. Tras la salida hay que especificar las características de las heces, si estas son melénicas o si se trata de sangre fresca y también, puede ocurrir que el dedil salga limpio y aunque esto no nos descartaría una hemorragia digestiva. La reacción de las heces con agua oxigenada es una prueba poco específica para el diagnóstico de las hemorragias digestivas, ya que esta puede ser falseada por el contenido proteico de la dieta. Por tanto, no se recomienda su realización. Por último, voy a hablar de las pruebas complementarias que debemos solicitar para realizar un correcto diagnóstico de hemorragia digestiva. La analítica debe constar de un hemograma completo. En casos de sangrado agudo se suele producir un descenso de la serie roja. Sin embargo, durante las primeras horas los valores de la serie roja pueden ser normales, debido sobre todo el hematocrito, debido a un fenómeno de hemoconcentración intravascular. En la bioquímica hay que determinar el valor de la urea plasmática, ya que ésta se eleva en casos de hemorragia digestiva alta. Esto es así porque a nivel intestinal se produce una reabsorción de los productos nitrogenados derivados del metabolismo y la digestión de la sangre, traduciéndose todo esto en una elevación de la urea sérica 2 o 3 veces por encima de su valor normal.
Por tanto, en caso de sospecha de hemorragia digestiva alta y una analítica con una urea sérica superior a su valor normal, teniendo una creatinina plasmática normal, todo esto es muy indicativo y muy orientativo de que nuestra paciente efectivamente está teniendo una hemorragia digestiva alta. El cociente urea-creatinina es un índice que se utiliza para determinar el origen del sangrado, si este es alto o bajo. En casos de hemorragia digestiva alta, este cociente será superior a 100 en el 90% de los casos. Debemos realizar una radiografía de tórax y abdomen para descartar una posible perforación. La endoscopia digestiva alta que se debe realizar durante las primeras 12 horas y que es la principal prueba que debemos hacer en caso de hemorragias digestivas graves. La colonoscopia estaría indicada en las primeras 24 horas y en aquellos casos en los que la endoscopia digestiva alta ha sido negativa. El inconveniente de esta prueba es que requiere una preparación previa con soluciones evacuantes, por tanto no se puede realizar en las primeras horas. El angioTAC estaría indicado en caso de que la hemorragia persista y tengamos una endoscopia digestiva alta previa negativa. Está contraindicada en pacientes con insuficiencia renal o con alergia al contraste y es un tipo de prueba que nos va a ayudar a optimizar la arteriografía posterior. La angiografía sería la prueba indicada en pacientes con hemorragias digestivas graves e inestabilidad hemodinámica. Y por último, la laparotomía exploratoria, que se realizaría en aquellos casos de sangrado grave en los que el resto de pruebas han sido negativas.